sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro distinguido ponente. Muchas gracias, Diana, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estoy viendo en la lista de participantes a muchas caras conocidas, me da mucho gusto. Y a quienes pues nos acompañan por primera vez, bienvenidos a este evento especial, como ya mencionaba Diana, de IDET Concilium. El día de hoy efectivamente vamos a hablar acerca de algo que propone IDET como los puntos finos en la contratación de trabajadores extranjeros. Cuando abordamos este tema, debemos de estar conscientes de que convergen en el tema dos legislaciones muy importantes que tienen algo en común, pero tienen enfoques diferentes. Me refiero, por un lado, pues sí, a la Ley Federal del Trabajo, pero por otro lado también a la Ley de Migración. La primera, pues es una legislación que data de 1970 y aún cuando ha tenido diversas actualizaciones, modificaciones, derogaciones, pero también ha tenido adiciones. La otra, la ley de migración, pues data apenas del año 2011, de tal manera que parecería que estamos hablando de temas que no guardan mucha relación aparentemente en el tiempo, pero no es así. Finalmente, estamos ante legislación que tiene como punto en común que busca en todo caso el garantizar los derechos de la persona humana denominada trabajador. Por supuesto que en el caso de la Ley Federal del Trabajo, únicamente se tiene ese criterio, que sea trabajador, entendido en el artículo 8 de dicha legislación como la persona física que presta a otra físico-moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Pues esa es la definición de trabajador. Pero por el otro lado, en el caso de la ley de migración, estamos ante personas físicas que han decidido que sea nuestro país su hogar. En este sentido, la persona que intenta en todo caso establecer un vínculo obrero-patronal con estas personas con nacionalidad distinta a la mexicana, pues se enfrentan ante la necesidad no nada más de observar los derechos laborales que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sino también cumplir con las obligaciones especiales que impone la ley de migración. Ahora bien, ¿cuáles son estos puntos finos que habría que considerar? Bueno, si me permiten, voy a ir numerando cada uno de ellos y haciendo los comentarios. En primer lugar, pues el registro. Resulta que, a diferencia de lo que pasa con los trabajadores mexicanos, en el caso de las personas que son contratadas para laborar y tienen una nacionalidad diferente, el empleador, el patrón, tiene la obligación de obtener del Instituto Nacional de Migración su registro de empleadores. Para obtener este registro de empleadores, pues es necesario cumplir con algunos lineamientos, algunas disposiciones de carácter administrativo, burocrático ante el Instituto Nacional de Migración, empezando pues con el acta constitutiva de la empresa. Este documento resulta ser muy importante porque eso va a permitir establecer claramente cuál es el objeto social de la empresa y para qué se está contratando al trabajador. Si eso después lo relacionamos con las obligaciones a las que ya estamos acostumbrados en la legislación mexicana, relacionadas, por ejemplo, con la prestación de servicios especializados en una subcontratación autorizada exclusivamente para dichos fines, bueno, ya estamos en el entendido que para obtener, por ejemplo, el REBOE, perdón, el REPSE, es necesario tener muy específico cuál es el objeto social de la empresa. Pues bien, ese aspecto pues también tiene que estar cubierto ante el Instituto Nacional de Migración. Otra cuestión, pues el comprobante de domicilio fiscal.
porque el cumplimiento de las obligaciones, por supuesto, que es verificable por las autoridades de migración, como lo es también por las autoridades del trabajo. El registro federal de contribuyentes por parte de la empresa se vuelve importante, así como también será importante el tener el trabajador un registro federal de contribuyentes y una clave única de registro poblacional que también le va a otorgar, en todo caso, el Instituto Nacional de Migración, como veremos más adelante. Por supuesto, la identificación del representante legal de la empresa se convierte en uno de los elementos que también va a pedir el Instituto Nacional de Migración por ser el contacto entre la empresa y la autoridad del que estamos hablando. Y aquí un detalle importante, otro de los puntos a considerar en este primer aspecto es el estado de cuenta bancario que demuestre la solvencia económica de la empresa. Una vez que se cumplen con estos requisitos y que el Instituto Nacional de Migración concede el permiso o autoriza, mejor dicho, el registro, entonces va a recibir una constancia de inscripción en el registro de empleadores del Instituto Nacional de Migración, el cual deberá de estar vigente y contar para contratar, mejor dicho, y emplear a los trabajadores con distinta nacionalidad a los mexicanos. Ahora bien, aquí es importante irnos a la Ley Federal del Trabajo por un aspecto que no debemos de olvidar. A lo mejor es algo que hemos abordado ya en otros eventos de IDET Concilium, en alguno de los cursos que hemos dado sobre derecho laboral, pero que vale la pena recordar. El artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo establece el límite del 10% de trabajadores extranjeros en una empresa. Esta limitación que establece la Ley Federal del Trabajo, pues sí debe de observarse porque ese 10% de trabajadores con nacionalidad distinta a la mexicana no debe de superarse, salvo tratándose de cargos especializados en los cuales el trabajador extranjero pues tiene la obligación de capacitar a los trabajadores mexicanos para que pues ese porcentaje no se incremente. Y por otro lado, si se contrata a trabajadores extranjeros para la formación de trabajadores mexicanos en determinados procesos específicos, se tiene que garantizar que los trabajadores que van a otorgar esa capacitación, pues cuenten con el permiso precisamente para tal efecto por parte del Instituto Nacional de Migración. Es importante recordar que en el caso de los gerentes generales o directores generales de las empresas, este porcentaje no aplica, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores operativos, de los trabajadores distintos a esos altos funcionarios dentro de la empresa. Ahora bien, es importante también señalar que tratándose de trabajadores con una nacionalidad diferente a la mexicana, existen dos tipos de permisos que pueden otorgarse por parte del Instituto Nacional de Migración. El primero es la visa de residente temporal con permiso para trabajar. Este tipo de permisos que otorga el Instituto Nacional de Migración tienen una vigencia mayor a 180 días y hasta 4 años. En este caso, es la empresa la que es responsable de iniciar el trámite ante el Instituto Nacional de Migración y una vez obtenida, entonces es la persona empleada quien tiene que acudir al consulado de su país de origen para obtener la visa correspondiente. La otra manera en que se puede contratar a un trabajador extranjero es a través de la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Este documento aplica para estancias laborales menores a 180 días. En este caso, también puede ser gestionada por la empresa
ante el Instituto Nacional de Migración. Es oportuno recordar que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42, establece como una causal de suspensión temporal para la relación de trabajo el que el trabajador no cuente con los documentos necesarios para prestar el servicio. Esto lo estoy comentando porque en caso de que la visa o el permiso estuviera por vencer, corresponde al trabajador, no a la empresa contratante, el gestionar la prórroga de la misma para continuar prestando sus servicios. En caso de que ésta llegara a término, no procede en todo caso la terminación del contrato, sino en su caso la suspensión de la relación de trabajo en tanto se consigue o se acredita que ya se cuenta con la renovación de la visa correspondiente y de la forma migratoria que es consiguiente a esta visa. Ahora bien, hay otro elemento que hay que considerar como consecuencia de esta solicitud de permisos migratorios, y es que, a diferencia de lo que pasa con trabajadores mexicanos, el patrón, el empleador, tiene la obligación de entregar al trabajador extranjero una oferta de empleo. Esta oferta de empleo es un documento dirigido al trabajador, el cual debe de señalar específicamente cuál va a ser el puesto a desempeñar, la duración del contrato, el salario y las condiciones laborales que se están ofreciendo y el lugar de trabajo. Es claro que en el caso de la duración del contrato, y dentro de los hilos finos que estamos mencionando en esta tarde, pues está el considerar como algo muy recomendable que los contratos que se celebren en todo caso por los trabajadores de distinta nacionalidad sean contratos por obra o tiempo determinado, de tal manera que no haya necesidad de aplicar la suspensión de la relación de trabajo o en su caso tener que rescindir en caso de que pasen 2 meses sin que se haya terminado el trámite de la renovación de los documentos necesarios para prestar el servicio. Ahora bien, una vez que se ha cumplido con esta parte del cumplimiento documental de la contratación, entonces nos metemos ahora sí a la parte laboral. Y como cuarto punto, entonces, tendríamos que considerar las obligaciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. En este punto, hay que recordar que la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, hace referencia al trabajo digno o decente. Y específicamente en la definición se establece que es aquella en donde se respeta plenamente la dignidad humana y no hay ningún tipo de discriminación de ninguna especie. Y en este tipo de no discriminación, pues entra también la cuestión de la nacionalidad. Por supuesto que una vez cubiertas las obligaciones con el Instituto Nacional de Migración, la relación de trabajo va a tener exactamente el mismo alcance que con un trabajador mexicano. Es decir, se van a cubrir las mismas prestaciones que se otorgan a los trabajadores mexicanos. Y en este supuesto, pues también resulta muy oportuno, muy recomendable que se cumpla con lo señalado en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo en relación a los lineamientos que debe de tener el contrato individual de trabajo, que debe de ser por escrito, que se establezcan las generales del trabajador y de la empresa que está contratando, la descripción con la mayor claridad posible del trabajo que se va a realizar, la duración de la relación de trabajo, si va a ser indeterminada, si va a ser por horas, si va a ser por tiempo, en caso de que sea un trabajo de campo, si esta va a ser un contrato, una relación de trabajo a temporada, e inclusive si se está pactando por ser un contrato indeterminado o un contrato por tiempo determinado superior a 180 días, un periodo a prueba o uno de capacitación inicial.
También será importante precisar el salario y las demás prestaciones que se van a otorgar, así como las condiciones generales de trabajo. Cuando hablamos acerca de trabajo, también es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo es muy clara en el sentido de que el salario se paga con moneda de curso legal y no puede ser en ningún caso inferior al salario mínimo. Por supuesto, prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional, el pago de horas extras, pues se van a tener que cumplir, por supuesto, en el caso de una relación de trabajo, sin importar si es con un trabajador mexicano o de distinta nacionalidad. Una de las dudas que siempre surgen es en el aspecto de la seguridad social. Y bueno, aquí tendríamos que recordar que efectivamente el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que acabo de mencionar en la definición de trabajo digno o decente, pues también reconoce el acceso a la seguridad social como uno de los atributos de la relación de trabajo y por supuesto que el trabajador extranjero tiene derecho a que sea inscrito al régimen obligatorio de la seguridad social siempre que se hayan cumplido los demás elementos. Es importante señalar que al momento que realiza su trámite ante el Instituto Nacional de Migración, recibe una clave única de registro poblacional y ese CURP es el que se necesita para acceder a al registro, al número de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso del IMSS, cuando se trata de un trabajador mexicano, se le pide copia del documento con el que va a acceder a trabajar, sin que el IMSS realmente vaya a hacer algún tipo de juicio en relación a la procedencia o no de ese documento, simple y sencillamente como parte de los requisitos documentales para poder otorgar el número de seguridad social y en ese momento pues acceder a todas las prestaciones del régimen obligatorio. Por supuesto que al tener ya esta inscripción al Seguro Social, pues se hace sujeto de todos los derechos establecidos por esa legislación. Otra cuestión, como quinto punto fino a tratar el día de hoy, es la obligación que tiene el patrón de informar de los movimientos migratorios del trabajador. Es decir, así como tenemos como una sana praxis dentro de las empresas, el tener actualizado el directorio de los trabajadores para tener actualizado su domicilio para el caso de que tengamos que notificarle, no sé, desde un aviso de rescisión hasta la notificación a los beneficiarios de algo. Bueno, en el caso de los trabajadores extranjeros también es necesario tener actualizados estos movimientos para informar al Instituto Nacional de Migración, en especial la terminación de la relación de trabajo, el cambio de domicilio del trabajador, en caso de que hubiera alguna modificación en las condiciones de trabajo, ya sea el salario, el puesto, el horario, cualquiera de estos, o alguna circunstancia que pudiera afectar el permiso migratorio. Este reporte debe de realizarse dentro del periodo de 30 días posteriores a que se realiza, que opera el cambio en esa situación que tiene el trabajador. El sexto punto fino que hay que considerar, que a lo mejor por obvio es el que se pasa más por alto, es la obligación de efectuar cualquier tipo de acto discriminatorio. Y es que el tener en nuestra empresa a un trabajador con una nacionalidad distinta a la mexicana, en modo alguno debe de ser considerado como una patente de corso para pasar por alto los derechos laborales del trabajador. Y es que también hay que considerar que hay otra legislación que también ha hecho mucho ruido y que seguramente pudiéramos abordar en algún otro evento de Indet Concilium, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección de asistencia a las víctimas de estos delitos. Esta legislación que data del año 2012 y que todavía el año pasado tuvo unas reformas que causaron mucha inquietud entre las empresas, pues cuando se trata de trabajadores extranjeros se convierte en algo a tomar
en consideración de manera muy puntual. Y es que, bueno, el hecho de que a ningún trabajador se le debe de hacer trabajar en jornadas extenuantes, ni se le puede regatear el acceso al salario mínimo, y por supuesto, ningún tipo de vejación es tolerable bajo ninguna circunstancia, tratándose de trabajadores extranjeros. Tengamos en cuenta que no es una, sino dos las autoridades que van a estar pendientes del cumplimiento de la relación de trabajo. Por un lado, la Inspección del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también por el otro, el Instituto Nacional de Migración, en atención a que los trabajadores están debidamente identificados. Ahora bien, el séptimo punto fino, sí, también los trabajadores extranjeros tienen el derecho a recibir la capacitación y el adiestramiento en los términos tanto constitucionales como reglamentarios conforme a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, no se puede pensar que la capacitación exclusivamente sea para nuestros trabajadores connacionales, sino debe de ser para todos, porque precisamente ahí es en donde se puede cruzar la delgada línea de la no discriminación. Es común que en algún momento se plantee la posibilidad hacia el interior de las empresas de otorgar trabajo a familiares del trabajador. Hay que tener en cuenta que independientemente de cualquier cosa, cada persona humana tiene sus propios derechos. Y en ese sentido, para otorgarle el trabajo a los familiares directos de los trabajadores extranjeros, pues ellos deberán también cumplir con los procedimientos ante el Instituto Nacional de Migración, iguales a los demás trabajadores que hemos señalado. El noveno punto fino a considerar esta tarde, pues es el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ya es establecida la relación de trabajo, firmado el contrato de trabajo y cumpliéndose todas las obligaciones laborales y de seguridad social, pues las obligaciones fiscales no son la excepción. También habrá la obligación de hacer la retención de impuestos, el entero del impuesto sobre la renta considerado, y por supuesto, la tarifa que se va a aplicar respecto al trabajador extranjero es exactamente la misma que para el resto de los trabajadores. También habrá la obligación de expedir el registro de nómina o los recibos en formato electrónico, el CFDI, respecto a los trabajadores extranjeros. Ahí no hay ningún tipo de diferencia. Ahora, sí, el último de los puntos a considerar el día de hoy, pues es el de los permisos o licencias especiales que tienen que ver con la materia del contrato que se está celebrando. Si se está, por ejemplo, contratando a un trabajador extranjero para algún tipo de trabajo de seguridad y se va a utilizar algún tipo de arma, bueno, pues se deberá de cumplir con las obligaciones que marque, en su caso, la ley o las disposiciones específicas de las secretarías de seguridad en el estado del que hablemos, o bien los permisos profesionales que pudieran darse en caso de alguna profesión en específico. Hay una a considerar que es muy importante, muy delicada, que es en el sector educativo, porque ahí sí hay algunos permisos adicionales en caso de que los trabajadores extranjeros vayan a impartir clases. Entonces habría que considerar ese tipo de permisos como adicionales. ¿Qué es lo que sucederá en caso de que se incumpla con alguna de estas disposiciones? Bueno, obviamente el patrón se hará acreedor a las sanciones correspondientes que podrán imponer tanto el Instituto Nacional de Migración por no cumplir con el registro o la notificación en caso de movimientos migratorios, o bien por parte de las autoridades laborales en caso de que no se cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Las autoridades fiscales también podrán imponer las mismas sanciones que se impone respecto a cualquier causante, cualquier incumplimiento fiscal, parte del patrón en tanto sujeto obligado, y lo mismo sucederá
en el caso de la ley del Seguro Social. De tal manera que sí debemos de considerar que cuando estamos hablando acerca de trabajadores, trabajadores con distinta nacionalidad a la mexicana, además de las multas administrativas que pudieran imponer el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Trabajo, el IMSS o el SAT, también existe la posibilidad de una revocación del registro de empleadores, es decir, el patrón ya no podría volver a contratar trabajadores extranjeros, la expulsión del trabajador extranjero por falta de la documentación migratoria válida, o bien la revocación pues, del registro de manera temporal. Pudiéramos entonces concluir esta breve charla que nos ha encomendado el día de hoy IDET Concilium, considerando que el contratar a un trabajador con nacionalidad distinta a la mexicana no implica el otorgarle derechos distintos al de los trabajadores mexicanos. En tanto persona física con los mismos derechos humanos, tiene exactamente los mismos derechos. Lo diferente es las obligaciones que en su caso tiene el patrón, el sujeto obligado, respecto a este tipo específico de trabajadores. De ninguna manera estamos hablando de disposiciones discriminatorias, porque, insisto, se está otorgando la misma calidad de trabajadores a los mexicanos y a los extranjeros. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues definitivamente estar bien informados es fundamental, pues con la guía de los expertos. Esperamos que hayan disfrutado esta interesante plática y agradecemos la participación de nuestro ponente. Próximamente estaremos teniendo los siguientes diplomados, como son Defensa Fiscal el 5 de marzo, el Diplomado en Formación de Consultores en Nómina, que es el 19 de marzo, y el Diplomado en Formación de Consultor Fiscal, que es el 14 de mayo. Además de estos eventos, contamos con otros temas fiscales y jurídicos de actualidad que pueden consultar en nuestra página web www.concilium.com.mx. Agradecemos mucho su compañía en esta transmisión especial que IDET Concilium les ofrece y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nada más tenemos una pregunta, nada más verme. ¿No era? Sí. Ahora tenés la... De la persona, bueno, que nos está acompañando, Antonio Vera, ¿podría repetir la consecuencia para el extranjero que no cuente con el permiso correspondiente, licenciado? Sí, Antonia, ante todo, saludarte con mucho cariño, ya vi que andabas por acá. Sí, efectivamente, la consecuencia para el trabajador, que obviamente no tiene su forma migratoria vigente, ni su visa, pues puede ser la propia expulsión del país, ¿no? Ahora bien, recordemos que ahí hay dos aspectos, Antonia. Por un lado, que el trabajador es el que tiene que estar pendiente de esos documentos necesarios para prestar el servicio, no es el patrón. Es decir, el patrón tramita el primero, que es el permiso, para el patrón contratar al trabajador. Una vez contratada, la obligación es del trabajador. ¿Qué es lo que tendría que hacer el patrón para evitar cualquier tipo de conflicto en ese sentido? Decretar la suspensión en tanto se consigue la vigencia de la visa del permiso correspondiente. Hay que recordar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta suspensión solamente es de 60 días, de 2 meses. Transcurridos los 2 meses, si el trabajador no exhibe el documento ya vigente, pues el patrón puede rescindir la relación de trabajo. Correcto. Claudia Velasco comenta, bueno, si podría repetir o más bien resumir los puntos.
De cualquier manera, les comento a todos, la grabación se les va a estar compartiendo pues, para cualquier duda que tengan, ¿verdad? La idea Bien. ahorita es que de lo que ya se comentó, si hay alguna pregunta breve que se quiera, pues sí, ¿no? Que el licenciado nos pueda contestar, pues sea en este momento, ¿no? Si De no cualquier alcanzaron a manera, entrar, si perdón, te si no parece bien, alcanzaron a entrar, Martín, sí los puedo pasar rápido. sí, Los sí, 10 sí. puntos así rapidísimos. Adelante, adelante, El licenciado. registro ante el Instituto Nacional de Migración. 2. El cumplimiento de la proporción máxima, solamente el 90% de los trabajadores. 3. La solicitud de los permisos migratorios. Acuérdense que solamente hay dos tipos de permisos en ese sentido. 4. El cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social. 5. El reporte de movimientos migratorios. Hay que informar al Instituto Nacional de Migración sobre los movimientos. 6. Evitar completamente los actos discriminatorios. 7. La formación y la capacitación también para los trabajadores extranjeros. 8. La cuestión de cuidar mucho los permisos de trabajo familiares, cumpliendo con las mismas obligaciones que con el titular. Y 9, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y por último, en el caso de los permisos especiales, de acuerdo con la legislación, de acuerdo con el trabajo que se está contratando. Gracias, Listo. licenciado. Eh, bueno, tenemos otra pregunta de Ángel Olivares. Si un extranjero llega a México para trabajar en una empresa por un año, pero durante ese tiempo deja de trabajar y se contrata con otra, ¿cuánto tiempo tiene para actualizar su información? A ver, esa pregunta tiene dos aspectos. Por parte del primer contratante, obviamente al terminar la relación de trabajo, se termina igual que con otro trabajador, ¿eh? O sea, hay que llevar al centro de conciliación en términos del artículo 33, hacer el finiquito correspondiente y punto. El primer contratante habrá cumplido con su obligación y fin de la historia. El nuevo contratante tendrá que cumplir con todos los requisitos, empezando con el registro ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen? Pues el tiempo que tarde cada empresa en cumplir con sus propias obligaciones. Gracias. Claudia Velasco pregunta, ¿la empresa si contrata más del 10% de trabajadores ahora que están llegando y van de tránsito en nuestro país, no aumentarán el porcentaje y si habrá multas para los empleadores que contraten más de ese porcentaje? Sí, por supuesto, corresponde una sanción administrativa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay que tener mucho cuidado con ese 10%. Esa es una disposición legal que está claramente en la Ley Federal del Trabajo desde siempre. Además, no es una disposición nueva. Entonces, aun cuando sean de tránsito, da lo mismo. Es el 10% de la nómina es el tope máximo que se puede tener de trabajadores por nacionalidad distinta a la mexicana. Correcto. Ángel Olivares, sí, puedes abrir el micrófono si gustas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que Hola, nada, buenas tardes. agradecer la invitación a este curso. Gracias por la exposición que hizo. Eh, bueno, yo quería comentar unas situaciones que me han estado ocurriendo. Yo he realizado algunos trámites ante migración y me he topado con algunos criterios que van variando. Por ejemplo, en algún momento cuando presento los documentos de la empresa para obtener eh, la visa por oferta de trabajo de un extranjero, me dijeron en migración que como identificación oficial podía presentar copia certificada ante notario del representante legal de la empresa y aunado a este requerimiento, me pidieron una carta poder firmada obviamente por el representante de la empresa para yo como, digamos, gestor,
poder hacer uso de ella. Sin embargo, lo estuve haciendo durante el 2024, la segunda mitad del 2024, pero ahorita, que quise realizar algunos trámites más, me topé con que ya no me admitían este documento. Obviamente fue un tema complicado porque pues las empresas, sus representantes, pues muchas veces ellos se están moviendo dentro y fuera del territorio nacional. Entonces, sobre obtener este documento, digamos, un INE, un pasaporte, muchas veces se complica y pues obviamente implica gastos estar haciendo varias vueltas ante migración. Entonces, no sé si exista algún criterio, porque ellos, pues yo lo platiqué con la persona que me atendió en las oficinas de migración y pues simplemente, o sea, no dan un fundamento legal para hacer esta variación de criterios. Como en un principio, si me lo permites, y tan es así que hasta me pides una carta poder, digo que es algo que pues obviamente yo no me, digamos, yo no me inventé, sino que fue Claro. un requisito que ellos me dieron, y ahora, de repente, ¿sabes qué? Ya no te lo admito, ¿sí? ¿No? Ujú. No sé si existe algún fundamento, o simplemente es de verdad a criterio de las personas que en ese momento están como que al frente de la oficina de migración. Bien, gracias Ángel. Las dos cosas que está señalando son posibles. En primer lugar, recordemos que, bueno, apenas en el mes de octubre, el día 1 de octubre, hubo un cambio de titular de ejecutivo. En este sentido, las autoridades de migración también cambiaron y actualizaron sus lineamientos. Pero por otro lado, pues tú como abogado que eres, estoy viendo que así aparece el logotipo de la empresa. Sabes que la cuestión de la personería no es lo mismo que la personalidad. Es decir, si en todo caso se está acreditando que la persona moral le concedió al representante legal de la empresa facultades no solo de representación para actos de dominio, para pleitos y cobranzas, etcétera, etcétera, sino también las facultades de delegación de esta representación, bueno, pues entonces se puede firmar la carta poder y no hay absolutamente nada que lo pueda limitar. ¿Cuál es el origen de esta disposición? Pues el Código Civil, tan simple como eso, ¿no? En lo referente a la representación. Ahora, respecto a los documentos que se solicitan para acreditar la personalidad de la persona moral, pues esa es, en todo caso, el testimonio de escritura pública, en donde aparece como parte de los documentos del apéndice, pues el acta constitutiva en la que se nombra al representante legal de la empresa. Más allá de eso, pues de ese fundamento legal, todo lo demás, pues realmente, como tú bien señalas, podría ser solamente un invento de la persona que está atendiendo. Y bueno, pues en todo caso también ahí quedan los medios de defensa administrativos en caso de que se esté vulnerando algún derecho por parte del peticionario, que en este caso es la empresa. Ok, muchísimas gracias. A la orden, Ángel. ¿Hay alguna otra Sí. pregunta, Martín? A mí me hicieron una que me comentan, el permiso que se otorga en inmigración debe coincidir con el que va a realizar en la empresa en que es contratado, ¿cierto? No entendí muy bien la pregunta de que si es que es el mismo permiso. No es que coincida, sino que es el mismo permiso. Ok. Realmente pues ya es la última pregunta que ya tendríamos. Hay una más. Adelante. Sí, licenciado Sharon Ramírez, aquellos extranjeros que vienen a trabajar de manera temporal deben de contar con su permiso para elaborar antes de solicitar una vacante o se puede reiniciar un trámite sin su permiso. No, Sharon, antes que nada, un gusto en saludarte. Mira, no necesita el permiso antes, porque ese permiso tiene que ver con la obtención de la visa. Entonces, la manera en que entra de manera legal al país.
de tal manera que no es que primero llegue al país y después tramite su visa para trabajar o el permiso para estar temporalmente y obtener algún empleo remunerado, sino que eso tiene que ver con la propia entrada legal al país. Entonces, no, el permiso tiene que ver con la visa que tramitó desde un principio. Ahora sí, ya son todas las preguntas. Bueno, Bueno, pues agradecemos a todos que nos hayan hecho pues todas estas preguntas y que se las hayamos podido resolver y esperamos tengan una excelente noche. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado.